Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y estoy convencido que a todos ustedes les va a encantar de qué vamos a hablar el día de hoy sobre la palabra de Dios, y se trata de lo siguiente. Sobre este particular creo que hay mucho que hablar, hay bastante tema por desarrollar, aunque el video es bastante corto también, pues sabemos que hay muchos infantes que fallecen en el mundo, y me refiero a aquellos que no tienen conciencia de pecado, o sea, quienes todavía no se dan cuenta de lo que es el pecado, o también podríamos decir las infracciones a la ley de Dios, ¿no? Entonces, estoy hablando específicamente de los niños que no tienen ningún conocimiento sobre este detalle. Y creo que este asunto es de interés de muchas personas, pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Y por qué digo que muchos quieren saber de esto, de este respecto? Porque bien es cierto de que en este mundo nos dejan muchos niños. He tenido la oportunidad de ir a diversos hospitales, he ido al hospital de Neoplásica, he tenido la oportunidad también de visitar muchos cementerios, lugares donde hay pabellones especiales, ¿no? Donde han sido enterrados los niños, ¿no? El resto de los niños que han fallecido. Entonces es muy interesante porque estoy seguro que hay muchos padres de familia que están con esa incógnita, ¿no? Y dicen, ¿mi hijo estará en el cielo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice Dios sobre mi hijo? ¿Habrá ido al cielo? Y eso es algo que creo que todos los padres de familia que han pasado por ese penoso momento quieren saber. Y estoy aquí, hermanos, para darles un alcance sobre ese tema. Veamos. En cada uno de nosotros opera un mecanismo o una corte que juzga nuestro accionar diario en diferentes aspectos de nuestra vida. Y esta es nuestra conciencia que nos confronta con nosotros mismos. Es cierto. Miren, nosotros en nuestro diario vivir, cuando tomamos alguna decisión o alguna acción en nuestra vida, nuestra conciencia nos dice, ¿no?, si estuvo bien o estuvo mal, acerca de lo que solamente nosotros sabemos que hemos hecho. Bueno, Dios sabe todo lo que hacemos, pero nuestra conciencia también. O sea, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y eso es lo que necesita o necesariamente tendría que estar operando en la vida de un niño para darse cuenta. Y ahora paso a explicarles que en los niños este mecanismo todavía no está desarrollado. Bueno, y hablando de la conciencia, nos confronta con nosotros mismos. Si analizamos que lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, y tendrá que ver mucho con el conocimiento de lo que esto significa, de lo que significa la conciencia. En su momento, el Señor Jesús dijo lo siguiente, atender ahí padres de familia, aquellos que han tenido algún familiar, algún niño que ya nos dejó. Entonces, dice la palabra de Dios lo siguiente en el libro de Mateo. El Señor es muy claro, el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 14, dice así: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Imagínense, el Señor está diciendo y está afirmando categóricamente y por adelantado que los niños están en el cielo, porque de ellos es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Con eso el Señor está diciéndole a usted que los niños están directamente en el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! El Señor Jesús no dejó su paso por este mundo nada que no fuera aclarado. Él está diciendo de que
los niños ingresan al cielo. En otras palabras, que los niños son salvos. Nuevamente lo leo. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Pero lo interesante y lo medular es que el Señor está aseverando, el Señor está afirmando que los niños tienen ingreso al cielo, porque de tales es el reino de los cielos. Así que, padre y familia, pueden estar ustedes muy tranquilos, ¿no? Y en paz y regocijados con esta palabra que el Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Y es muy interesante analizar lo que dijo el Señor Jesucristo, porque directamente y en la forma más sencilla lo declaró: de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién califica para ser niño? Ese es otro punto. ¿Quiénes califican para ser niños? ¿A qué tipo de niños se está refiriendo? ¿O quiénes son considerados como niños? ¿No? Eso es lo importante. Aquellos que no tienen conocimiento definido de las cosas malas, ¿no? Atender ahí. Aquellos que no tienen un conocimiento definido de que las cosas que están haciendo son malas, o aquellos que realizan cosas indebidas con conocimiento y causa. ¿Qué quiere decir? Aquellos niños o aquellos seres que todavía no se dan cuenta que están haciendo algo que no deberían. Por ejemplo, yo veo el caso de niños que a otros niños le quitan su juguete y que no le quieren prestar, que no le quieren compartir, digamos, ¿no? Las niñas juegan con la muñeca y le quitan a la otra le jala el pelo a la otra le tiró un manazo a la otra niña. Y no se da cuenta, porque al rato siguiente están jugando como si no hubiera pasado nada. No hay rencor, no hay venganza, no hay odio, no hay nada. Son niños. E incluso alguno de ellos tal vez escupa a otro niño. Y lo escupe no porque él se dé cuenta que eso es un acto despectivo, ¿no? O es una forma de agredir al otro niño, sino lo hace porque, no sé, lo vio o imita a alguien más, pero sin tener conciencia y conocimiento de lo que está haciendo. O sea, lo hace porque lo vio a alguien más, o porque, no sé, no lo entiende, pero lo hace. Incluso hay muchos niños que han caído en buzones y han fallecido sin darse cuenta que eso es peligroso. Otros meten la mano a la corriente sin darse cuenta que allí podrían morir por una descarga eléctrica. Otros agarran utensilios como cuchillos, por ejemplo, sin darse cuenta que con eso se pueden hacer daño. Entonces, no tienen conciencia, no tienen conocimiento. Ellos son niños. Ellos no se dan cuenta de esa cosa. Ellos califican dentro de este grupo inmenso de personas que no están conscientes o no tienen conocimiento de causa de lo que está pasando, de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ellos califican como niños. Muy bien. O que hayan realizado cosas indebidas o con conocimiento y causa, a lo que me estoy refiriendo. No son conscientes de odios, de venganzas, de chismes, de mentiras, de contiendas, de brujerías, idolatrías, avaricia, codicia, lujuria, de nada de eso. Ellos no son conscientes absolutamente de nada. Entonces, ellos están catalogados como niños. Así es que podemos nosotros tener la tranquilidad de lo que dijo el Señor Jesús: venid a mí y no se los impidáis, le dice a los niños. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué forma tan específica en que la palabra de Dios en un versículo nos transmite que los niños están en el cielo, aquellos que han partido, sin conocimiento y causa de que hay cosas malas. Pero el Señor dijo también lo siguiente en el libro de Mateo, en el capítulo 18, podemos verlo ahí, en el verso 3, dice así: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Está nuevamente diciendo de que los niños están en el reino de los cielos y que tendríamos nosotros que tener un comportamiento desde el punto de vista de la inocencia, la credulidad, la limpieza que tiene un niño. Es como el Señor lo está representando, está parafraseando. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. ¡Qué maravilloso! Los niños están en los cielos. Aquellos que han partido siendo niños, tenemos nosotros la plena certeza, seguridad y convicción de que ellos están en los cielos, como dice la Escritura. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué fabuloso! Es algo que nos llena a nosotros de tranquilidad. Dice también el Señor: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque la tranquilidad y la paz que transmiten los niños, esa inocencia, es muy importante. Es sumamente importante, hermanos. Muy bien. Pero el Señor no solo hablaba de las características de un niño como ejemplo en este pasaje, sino que va más allá. Nosotros tendríamos que ver qué características tiene un niño. Está hablando ya a las personas mayores y les está diciendo: miren, los niños están en el cielo, sí, muy bien, pero ¿cómo son los niños? Los niños son aquellos que no tienen deseo de vengarse. Los niños, las criaturas, son aquellos que no van con un corazón malo a quitarle algo a alguien por maldad. No andan llenos de resentimientos, de amarguras, de rencores, de odios, de mentiras y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Está indicando que nosotros, las personas mayores que sí tenemos conocimiento y conciencia de lo que es bueno y malo, tenemos que actuar de la manera en que actúa un niño, con un corazón de niño, porque de tales es el reino de los cielos. Y eso es tan importante, hermanos, ¿no? Si los seres humanos mayores nos podríamos comportar como niños, si pudiéramos nosotros no ponernos esas máscaras que nos ponemos, como por ejemplo, un niño habla lo que él piensa, dice cómo es, no está adoptando posturas y comportamientos tratando de ocultar su verdadera identidad, como hacemos las personas mayores en muchos de los casos. Tratamos de expresar o de irradiar una forma de ser la cual es muy distinta a la que somos realmente. Y eso pasa mucho incluso en los matrimonios, ¿no? Cuando están enamorados tienen un modo de comportamiento y una vez que se casan, cambió la cosa totalmente, ¿no? ¿Se da cuenta? Es el fingimiento, ¿no? Pero los niños tienen comportamientos no fingidos, ellos son totalmente, ¿cómo se puede decir? Totalmente reales, veraces. Ellos expresan lo que sienten, ellos se ríen alegremente, sin estar ocultando detrás de ello algo que no les parece. Se ríen porque les da risa. Hay gente que en este tiempo se ríe de algo porque, bueno, vamos a reírnos, pues, porque es nuestro jefe, ¿no? Si no nos reímos, ¿qué pensará de nosotros? Por ejemplo, ¿no? Entonces fingimos. En cambio, los niños no. Los niños son auténticos. Y eso es muy, muy importante. Y es lo que el Señor quiere que nosotros también seamos. Seamos auténticos.
Mucha gente está en este tiempo tratando de imitar a alguien más, ¿no? De ser como el otro, de ser como aquel, de ser como aquella, de ser como aquel actor, como aquel cantante, como el otro de Hollywood, como, es decir, impostando posturas que no son de ellos. Y tendríamos que nosotros saber que el Señor a nosotros nos hizo a cada uno únicos. Cada quien es distinto, nos hizo únicos y cada quien tiene dones distintos. Somos diferentes con un diferente propósito, porque el Señor no le gusta imitar, el Señor es auténtico y hace a cada uno de nosotros distinto, y esto es maravilloso. Qué bueno que somos distintos. Imagínense si todos fuéramos iguales, ¿no? Sería espantoso también. Bueno, acompáñenme ahora, ya casi para terminar, al libro de Mateo en el capítulo 18 y el verso 6, dice así la escritura: y cualquiera que haga tropezar, mire cómo es de protector el Señor, está hablando ya como Padre, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Quiere decir que el Señor protege a aquellos que son sus hijos realmente, ¿no? De tal manera que Él expresa esta, se puede decir, no amenaza, ¿no? Pero expresa esta advertencia. Y dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Que cree en él. Y es la verdad, una de las características de los niños es que son muy crédulos. Ellos creen lo que uno le dice. Ellos aceptan lo que los mayores le decimos. Por eso, en su mayoría, nuestros hijos, cuando son muy pequeños todavía, son niños, ellos obedecen completamente a nuestras órdenes, a lo que uno le dice, ¿no? Y es tan importante, hermanos, y maravilloso esto que acabamos nosotros de ver. Los niños están en el reino de los cielos. Todos aquellos infantes que partieron de este mundo están con el Señor, descansando allí en la presencia de Dios. Qué maravilloso, gloria a Dios. Y antes de acabar esto, quisiera advertirles, hermanos, o recordarles, mejor dicho, que le den like y compartan estos videos con más personas, porque es tan importante que la palabra de Dios sea predicada en todo lugar y en todo momento. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús, y quiero decirles también, antes de irme, que soy el pastor Bruno Mateo González y que los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.